Hola amigos. Menudo pifostio se ha organizado en la OTAN. Ahora mismo parece un todos contra Estados Unidos. Las vueltas que da la vida. En vez de parecer un todos contra Rusia, ya empieza a parecer lo dicho, un todos contra Estados Unidos, al que le llueven hostias hasta del mismísimo Zelensky. Empezando por el New York Times, que dice que Kiev no puede lanzar una ofensiva, porque Ucrania se ha quedado sin tropas, algo ratificado por Scott Ritter, que ha dicho que Ucrania ya ha perdido 330.000 soldados muertos en la guerra. Algo que el presidente de México vino a decir que es una sinvergonzonería. Se entendió a la perfección, cuando dijo que para Estados Unidos y Europa era muy fácil llevar armas y billetes de dólares sin respaldo, mientras que Ucrania y Rusia ponen los muertos. Creo que a Estados Unidos ni en sus peores pesadillas le salían las cosas peor de lo que le están saliendo en esta tercera guerra mundial. Y mira que en las anteriores guerras, no le fue bien que digamos. El New York Times informó que durante el conflicto en Ucrania no puede lanzar una ofensiva debido a la pérdida de Bakhmut. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron obligadas a trasladar unidades de élite bajo el mando del general Kirill Budanov, a la ciudad de Bakhmut. Según documentos secretos estadounidenses filtrados, se contaba con estas unidades de élite en la contraofensiva. Kirill Budanov, jefe de la inteligencia militar de Ucrania, ofreció enviar unidades de élite a la ciudad de Bakhmut durante 2 semanas para hacer retroceder a las tropas rusas que amenazaban las rutas de suministro. Describió la situación en Ucrania como catastrófica y Kiev envió refuerzos a Bakhmut, que incluía varias unidades de élite. Como resultado de la transferencia de unidades de élite, fueron estas unidades las que entraron en la batalla. Esto ha tenido un costo estratégico para Ucrania, y que las fuentes rusas hablan de 20.000 ucranianos muertos en Bakhmut. Que han tratado de retener a sus tropas mejor entrenadas y mejor equipadas para la contraofensiva que se esperaba en las próximas semanas o meses. Por su parte, el exagente de la Agencia Central de Inteligencia Scott Ritter, dice que la publicación de una filtración de documentos secretos estadounidenses sobre Ucrania, China y Oriente Medio, podría ser grave, ya que más de un centenar de documentos podrían haber llegado a Internet, y los daños causados por el incidente se evalúan como significativos. Según el exoficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Scott Ritter, las supuestas pérdidas irrecuperables del ejército ucraniano se elevan a más de 330.000 muertos y desaparecidos en un año de hostilidades, dijo el oficial retirado del ejército estadounidense Scott Ritter. Y Ucrania está tratando de subestimar sus pérdidas, pero el hecho es que son mucho más que las cifras oficiales, dijo. Ritter recordó las pérdidas expresadas por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, en una conversación con Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, que anunció alrededor de 250.000 soldados muertos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Más de 80.000 soldados ucranianos más se consideran desaparecidos y probablemente la mayoría de ellos estén muertos. El oficial agregó que estos datos son consistentes con la información que recibe de sus fuentes. Esto ha provocado que en Estados Unidos pretenden responsabilizar a la mala gestión de Zelensky, y prevén que huya tras el fracaso de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El periodista estadounidense Gonzalo Lira pronostica la huida del presidente Volodymyr Zelensky tras el fracaso de la ofensiva del ejército ucraniano. Así lo informó en su canal de Telegram, el presentador de televisión y periodista Ruslan Ostasko. Según el periodista estadounidense, después del fracaso de la contraofensiva, Zelensky huirá de Kiev. Esto sucederá cuando Rusia gane la guerra. Y tan pronto como escape, la guerra civil en Kiev paralizará a Ucrania, abriendo la posibilidad de su captura, escribe Gonzalo Lira, que según él, el único que apoya estas hostilidades son las autoridades de Kiev. Es cierto que ya se están observando serios desacuerdos en los círculos gobernantes de Ucrania, debido a la falta de éxito del ejército ucraniano. La oficina del presidente teme francamente que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, use su autoridad y tome el poder por la fuerza, resumió el presentador de Channel One.
Y ahora asómbrense, porque según la web Pravda.ru, Zelensky no ha tardado en responder, y la respuesta de Zelensky ha sido demoledora para Estados Unidos. Zelensky calificó la rendición de Bakhmut como la mayor derrota de Estados Unidos desde Vietnam, así lo afirmó en su discurso a los ciudadanos del país. Dijo: "Nunca pensé que diría estas palabras, pero hoy me avergüenzo de Estados Unidos. La rendición de Bakhmut será la mayor derrota de Estados Unidos desde Vietnam. Ustedes, con todo su presupuesto militar inflado, no pudieron asegurar la victoria de nuestra Ucrania", dijo el líder ucraniano. Zelensky enfatizó que esta sería otra página vergonzosa en la historia de los estadounidenses. Según él, Estados Unidos es un coloso con pies de barro, y la rendición de Bakhmut será el último clavo en el ataúd del imperialismo estadounidense. Joder, pues a esto en mi pueblo le llaman morder la mano del que te da de comer. No sé qué pensarán por Europa, pero la información de Pravda.ru, así lo publica. Por otra parte, el experto militar Vladislav Surigin evaluó los informes provenientes de Bakhmut sobre la situación de los militantes ucranianos en la ciudad, y en su opinión, comienza la agonía de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha derrumbado, los militantes se están retirando del centro de Bakhmut hacia las afueras occidentales de la ciudad, señaló el analista en su canal de Telegram. Él cree que el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania necesita traer reservas serias a la batalla y contraatacar, o retirar las tropas lo más rápido posible hasta que hayan perdido por completo su capacidad organizada para resistir. También hay informes de que el ejército ucraniano, al darse cuenta de la catástrofe que ya ocurrió, está abandonando sus armas y tratando de retirarse de la ciudad. Sin embargo, es demasiado pronto para hablar sobre la huida general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, concluyó el experto. Así las cosas, Estados Unidos, visto el fracaso en Ucrania, salvo que provoque una guerra nuclear, ha volcado toda su propaganda desviando su atención hacia China, creyendo que le irán mejor las cosas allí. Pero esto supone reconocer su inferioridad con Rusia, ya que no puede competir con los misiles rusos, porque Estados Unidos se ha quedado atrás durante mucho tiempo, en el campo hipersónico y con las armas nucleares. Esto es lo que opina Mikhail Kovalchuk, presidente del Centro Nacional de Investigación Instituto Kurchatov, que dijo en una conferencia abierta en la Universidad Politécnica Pedro el Grande el 8 de abril. Que Estados Unidos está muy por detrás de Rusia en términos de desarrollo de armas nucleares y armas hipersónicas. Señaló que, a pesar de que el presupuesto de defensa de Estados Unidos supera en 20 veces el presupuesto ruso y asciende a más de $800.000 millones, la parte estadounidense es significativamente inferior a la rusa en varias áreas. Kovalchuk subrayó que Estados Unidos no tiene armas hipersónicas y va a la zaga de Rusia en el complejo nuclear. También señaló que Rusia siempre se ha puesto al día con los Estados Unidos en tecnología militar. Y hoy la parte estadounidense no podrá alcanzar a Rusia durante mucho tiempo. En septiembre de 2022, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos Gabe Camarillo, dijo que el Pentágono planeaba entregar sus primeras armas hipersónicas a las tropas a finales de 2023. Sin embargo, algunos de los proyectos tuvieron que abandonarse, ya que demostraron falta de efectividad, y otros ni siquiera pudieron pasar las pruebas y han sido abandonados. Y digo yo, si así intentarán Estados Unidos y la OTAN mantener su hegemonía frente a Rusia, China y la República Democrática Popular de Corea del Norte, que ya ha probado sus Poseidones de fabricación propia. Ayer Estados Unidos desplegó un submarino nuclear con misiles de crucero en Oriente Medio, en medio de las crecientes tensiones con Irán, así consta en un informe del New York Post, que dice que la Marina de los Estados Unidos ha transferido un submarino capaz de transportar hasta 154 misiles Tomahawk al Medio Oriente, informó el New York Post, citando a un oficial anónimo de la Marina de los Estados Unidos. La Quinta Flota dijo que el submarino fue trasladado con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad en la región. Pero la pregunta surge de nuevo, y la pregunta es, ¿pero qué seguridad? Si Oriente Medio está en llamas desde que Estados Unidos y la OTAN metieron sus manazas, y dominaban la zona con sus aliados en el Golfo Pérsico. Pero ahora las cosas han cambiado, que es una barbaridad,
porque la rápida expansión de la flota de submarinos nucleares de la Armada rusa tiene acojonados a Estados Unidos y a la OTAN. Rusia está ampliando rápidamente su flota de submarinos nucleares y es una de las principales potencias mundiales en el campo de la tecnología nuclear estratégica submarina. Tiene una de las flotas de submarinos más grandes del mundo y continúa aumentando sus capacidades en esta área, lo que está causando preocupación en los Estados Unidos y otros países occidentales. La principal preocupación eran los nuevos torpedos nucleares rusos Poseidón, que fueron presentados por el presidente ruso Vladimir Putin, en 2018. Estos torpedos pueden transportar cargas nucleares, y están destinados a ser utilizados en submarinos nucleares para fines especiales, como el submarino portador nuclear Belgorod. El Poseidón tiene una longitud de unos 20 metros y tiene un rango de movimiento independiente de al menos 10.000 kilómetros. Rusia anunció oficialmente la producción y puesta en servicio de combate del primer lote de este tipo de torpedos, a mediados de enero. Aunque se da por hecho que son 2 submarinos portadores ya en servicio, y un tercero se anuncia en este mismo año. Además, Rusia comenzará la construcción de una infraestructura completa para albergar submarinos especiales armados con Poseidones en Kamchatka, a principios de 2024. Esto indica la intención de Rusia de desplegar sus capacidades nucleares submarinas en el Océano Pacífico, y fortalecer sus capacidades militares en la región, así lo informa la revista Newsweek. El uso de los supertorpedos Poseidón puede servir para realizar ataques contra países de la OTAN y otros aliados de Estados Unidos, que ahora apoyan a Kiev en sus operaciones militares contra Rusia. En este sentido, Estados Unidos está monitoreando la preparación de la flota rusa para una posible prueba de nuevos torpedos nucleares en el Océano Ártico. La situación con los torpedos nucleares Poseidón causa gran preocupación en la comunidad mundial, y enfatiza la necesidad de cooperación entre los países para prevenir una nueva carrera armamentística y mantener la paz y la estabilidad en el mundo. Michael Petersen, jefe del Centro de Investigación estadounidense RMSI, se refirió a los submarinos rusos como un problema crítico que enfrenta Estados Unidos. Según él, hay signos claros de un aumento en el despliegue de submarinos nucleares rusos frente a las costas de los Estados Unidos y en el mar Mediterráneo. También dijo que este aumento en la actividad militar rusa en muchos aspectos es comparable a las acciones de los submarinos soviéticos durante la Guerra Fría. La organización occidental sin fines de lucro Nuclear Threat Initiative señala que la fuerza de submarinos rusos ha experimentado una modernización significativa en los últimos años, y actualmente tiene alrededor de 58 submarinos de varias clases. Es una de las flotas de submarinos más grandes del mundo, aunque, según Newsweek, la flota estadounidense tiene un total de 64 submarinos, todos ellos de propulsión nuclear, pero no todos los submarinos estadounidenses de propulsión nuclear están en alerta. Además, de que Estados Unidos también enfrenta desafíos en la modernización de sus fuerzas submarinas. Sabiendo todo esto, ¿qué se le puede decir a Estados Unidos? A mí solo se me ocurre eso de, ¿pero a dónde vais? Esto es todo amigos, reciban un saludo.